Recientemente me pusieron una prótesis ocular. He estado viendo cosas extrañas desde entonces. Hace aproximadamente un mes, perdí mi ojo izquierdo en un accidente de snowboard. Bueno, la mayor parte. 80%, según los médicos. Sin contarte toda la historia, digamos que traté de lucirme en un gran salto. Sufrí un accidente, llevándome al hospital, ya ahí, empiezo a perder la visión en mi ojo izquierdo. Mientras estaba acostado en la sala de emergencias, había tratado de cubrirme el ojo derecho mientras mantenía el izquierdo abierto para averiguar el alcance del daño. Y fue malo. Formas apagadas, colores borrosos, imposible descifrar. Y empeorando cada minuto. Para cuando me dieron la noticia, ya me había preparado para el resultado, casi sintiéndome entumecido cuando los médicos recitaron lo que supongo que era el procedimiento estándar para estas cosas. Un montón de jerga médica, así como mis opciones para seguir adelante. Terminaron teniendo que extirpar el ojo en su totalidad. La cosa era insalvable. Fue extraño mirarme en el espejo después. No era tanto que me molestara horriblemente la forma en que me veía ahora, pero al mismo tiempo, temía la inevitabilidad de tener que explicarlo en futuras conversaciones. Entonces, decidí ponerme una prótesis, algo que se pareciera al menos un poco a lo real, lo suficiente como para engañar a cualquiera que pudiera sentir curiosidad. Llamé a las clínicas locales que el hospital me había recomendado y me decidí por el lugar que ofrecía los servicios más baratos después de darme cuenta de que mi seguro no iba a cubrir el 100% del costo. Programé una cita con ellos, esperando escuchar que todo iba a tomar alrededor de 3 meses o algo así. Pero sorprendentemente, pudieron programarme a principios de la próxima semana. Así que llega el día de la cita. Por lo que parecía, solo había 2 personas trabajando en todo el lugar, la recepcionista y otro tipo que había asumido que era cirujano o algo así. Pensé que era un poco extraño y lo mencioné en broma, casi de pasada. La recepcionista se rió y me dijo que todos los demás miembros del personal estaban libres ese día debido a un problema de programación. Solo sonreí y asentí con la cabeza. Seguro. El proceso terminó siendo rápido e indoloro. El cirujano me llevó a una de las habitaciones, hizo algunas pruebas y algunas mediciones y tal vez este fue el momento en que debería haber comenzado a cuestionar más las cosas. Me dijeron que simplemente tenían una prótesis por ahí que me quedaría perfectamente. El color de los ojos no era del todo correcto, pero dijeron que era algo que se podía ajustar fácilmente y que podían tenerlo listo para mí en 1 hora. Mirando hacia atrás, había muchas cosas que me indicaba que algo raro pasaba. En ese momento, sin embargo, había asumido que era un golpe de suerte. Cuando finalmente me lo entregaron, no podía creer lo real que parecía, y aún más, lo cómodo que se sentía en donde antes estaba mi ojo izquierdo. Estaba tan entusiasmado con eso que cualquier reserva o duda que pudiera haber tenido simplemente se derritió en el éter. Por supuesto, tomó algún tiempo acostumbrarse a poder ver solo por un ojo. Ni siquiera puedo contar cuántas veces tropecé y casi me topé con una pared durante los primeros días. Aún así, pude evitar algunas conversaciones muy molestas, lo que significa que la cosa estaba cumpliendo su propósito previsto. En unas pocas semanas estaba empezando a acostumbrarme a la prótesis. Pero todo eso dio un giro cuando comencé a verlo. El hombre en la distancia. Es algo extraño. Una figura perfectamente quieta tal vez a 1 milla de distancia, mirando hacia mí. Sé que suena como si estuviera reaccionando exageradamente, pero solo piénsalo. ¿Alguna vez has estado caminando por una calle vacía y después de un tiempo comienzas a concentrarte en algo en la distancia? No puedes decir lo que es, así que entrecierras los ojos y, finalmente, te das cuenta de que es alguien inquietantemente quieto, posicionado como si te estuvieran mirando directamente. Aún peor es cuando tienes la sensación de que siempre es la misma persona y que siempre se están acercando cada vez más. Y luego están las puertas, y trataré de explicar esto de la manera más simple posible. Imagina que un día te despiertas en tu casa o apartamento o lo que sea. Caminas hacia tu baño para orinar por la mañana y en tu estado de aturdimiento te das cuenta de que hay una puerta en tu pasillo que nunca has visto antes, una que parecería fuera de lugar en cualquier residencia.
Parece estar hecho de un metal denso y tiene símbolos extraños tallados de una manera aparentemente aleatoria. Cierras los ojos, pensando que te has vuelto loco y cuando los abres de nuevo, la puerta ha desaparecido de repente. Bueno, estos son más o menos recuerdos jugada por jugada de las cosas que he estado viendo y desde las primeras instancias ha estado sucediendo cada vez más, casi exponencialmente. También están en todas partes. Restaurantes, el gimnasio, casas de otras personas. Demonios, incluso vi una de las puertas mientras estaba de excursión. En el suelo, justo en medio del camino. Y como siempre, cada vez que intento acercarme para investigar, desaparecen. Ahora aquí está la cosa. A diferencia del hombre, nunca son las mismas dos puertas y sé que esto es cierto debido a dos factores, el color y el tamaño. He visto algunos que eran gris cromo, junto con los que han sido completamente negros. He visto unos tan pequeños que ni siquiera habría sido capaz de pasar a través de ellos y ha habido unos lo suficientemente grandes como para acomodar un camión. Por supuesto, traté de racionalizar estas cosas. Tal vez las alucinaciones fueron un síntoma temporal de perder uno de mis ojos. Tal vez había desarrollado alguna enfermedad cerebral oscura. Pero estas líneas de pensamiento fueron de corta duración. Esto no era normal. No tenía sentido. La gota que colmó el vaso llegó la noche en que comencé a darme cuenta de que mi visión en mi ojo izquierdo en realidad estaba regresando. Mi rango completo de visión. Cerrar mi ojo derecho mientras mantengo la prótesis izquierda abierta, esperando oscuridad absoluta. Pero eso no es lo que sucedió. Para mi sorpresa, todavía podía ver. Por supuesto, el alcance de la visión era borrosa hasta el punto en que no habría podido funcionar solo con ella, pero el hecho de que hubiera algo allí era un poco escupido en la cara de la lógica. Tan pronto como me di cuenta de esto, fui al baño para tratar de sacarlo. Lo había hecho una vez antes y en ese momento había sido un proceso perfecto, pero eso fue durante la primera semana que lo obtuve. Pero cuando lo intenté esta vez, logré sacarlo a mitad de camino antes de rendirme. Me dolía como el infierno, como si fuera algo que nunca debió ser eliminado. Inmediatamente me subí a mi auto y comencé a acelerar hacia la clínica, mi corazón latía con fuerza todo el tiempo. En algún momento durante el viaje, eché un vistazo al espejo retrovisor y algo parecía extraño en el automóvil que conducía detrás de mí. Seguí mirándolo, tratando de entender cuál era el problema. Había una mujer joven en el asiento del conductor. No hay problema allí. Pero había alguien más sentado en el asiento trasero mientras el asiento del pasajero permanecía vacío. Cambié de carril, disminuyendo la velocidad mientras la dejaba pasar. Cuando miré de nuevo hacia el vehículo, ella era la única persona en el auto. Sacudí la cabeza, tratando de calmar mis nervios mientras continuaba conduciendo, aunque la escena que vi al entrar en el estacionamiento de la clínica ciertamente no ayudó con eso. Había cinta policial por todas partes y parecía que el lugar había sido saqueado o algo así. Las ventanas habían sido rotas y los vidrios rotos cubrían el pavimento, y por lo que pude ver, el interior había sido completamente destrozado. Había otro auto en el estacionamiento, un vehículo policial con un policía de aspecto cansado sentado dentro. Aparqué, salí de mi auto y golpeé su ventana. El policía me miró con cautela antes de bajarlo. Sí, dijo. ¿Qué necesitas? Solo me preguntaba qué pasó aquí, dije. Me miró fijamente por un momento antes de responder. No puedo decirlo. Es una investigación en curso. Luego hizo una pausa antes de preguntar. ¿Por qué quieres saber? No estaba del todo preparado para la pregunta y después de tropezar con algunas oraciones, terminé diciéndole que había recibido una prótesis ocular de la clínica, pero que estaba empezando a tener problemas con ella. Lo cual era básicamente cierto. Eso es todo, dijo el policía. ¿Un problema con el ojo? ¿Nada más? Su tono era extraño, como si por alguna razón supiera que quería contarle más, lo que a su vez me indicaba que estaba ansioso por hacer lo mismo. Después de un ataque de silencio incómodo, asentí con la cabeza. Sí. Nada más. El policía me miró fijamente con esta mirada incrédula en su rostro,
y supongo que esa fue en última la reacción que estaba buscando. Una confirmación de que estábamos en la misma página. Abrió su guantera, sacó un bloc de notas y comenzó a escribir algo. Un número de teléfono. Luego me lo entregó. No podemos hablar en este momento, dijo. Pero si las cosas se intensifican, entonces llámame. Luego me hizo un gesto para que me inclinara y así lo hice. Escúchame, dijo, apenas por encima de un susurro. Si comienza a acercarse, quiero decir muy cerca. Entonces sabes lo que tienes que hacer. ¿Verdad? No creo que entienda. Se concentró en el lado izquierdo de mi cara. Déjame adivinar. Has intentado sacarlo. Pero duele, ¿no? Bueno, te va a doler sin importar lo que hagas. No hay una manera fácil de salir de esto. Sacudí la cabeza. ¿Qué coño estás diciendo? El policía suspiró, sus ojos mirando alrededor. De repente parecía nervioso. Mira, dijo. Solo llámame. Y una cosa más. Si puedes evitarlo, haz todo lo posible para no mirarlo. Se dio la vuelta y comenzó a subir la ventana. Espera, le dije. ¿Qué pasa con las puertas? Cuando no respondió, golpeé el vidrio. ¿Qué pasa con las malditas puertas? El policía simplemente miró hacia adelante como si ya no estuviera allí. Retrocedí, enojándome más por el momento hasta que me invadió la sensación de que estábamos siendo observados. Maldije en voz baja y me dirigí de regreso a mi auto, mirando a mi alrededor todo el tiempo. Cuando regresé a casa, me serví un vaso de vodka. 3 vasos más tarde y había logrado evitar el inminente ataque de pánico, pero ahora estaba fuera y sabía que iba a necesitar más. Tomé mis llaves y me preparé para dirigirme a la licorería cerca de mi casa y en mi estado parcialmente borracho, casi no me di cuenta. Mi puerta principal había cambiado. Era el color que me había desconcertado, el mismo gris claro que estaba acostumbrado a ver en el día a día. Pero entonces vi los símbolos, el brillo metálico. Me alejé de él, esperando que volviera a ser lo que debería haber sido después de unos pocos parpadeos. Y cuando eso no sucedió, cerré los ojos, conté hasta 30 segundos y luego los abrí de nuevo. Todavía no hay cambios. Luego intenté otra cosa. Mantuve mi ojo derecho abierto mientras mantenía la prótesis cerrada. Funcionó, pero solo por un momento. La puerta normal de mi apartamento, la que siempre debería haber estado allí, volvió a existir. Alcancé la perilla, pero tan pronto como lo hice, había desaparecido, reemplazada por un mango grande y oxidado. Maldije y luego di un paso atrás. Era una puerta diferente esta vez, una más ominosa en la naturaleza que cualquiera que hubiera llegado antes. Era de color marrón oscuro y enorme, llegando cerca de la parte superior de mi techo y abarcando 6 o 7 pies de ancho. Los símbolos estándar estaban grabados a través de él, pero apenas eran visibles contra las grandes manchas de óxido rojizo anaranjado. Literalmente parecía la entrada al infierno, con la peor parte de que no importaba cuánto tiempo lo mirara, cuántas veces cerrara y abriera los ojos, todavía estaba allí. Después de un rato extendí la mano y traté de tocarla, medio esperando sentir madera, para que la ilusión finalmente se rompiera. Lo que sentí en cambio fue metal frío y oxidado. Seguro que no iba a intentar abrirlo, pero también vivía en el 15º piso de un edificio de apartamentos. Salí a mi balcón, traté de gritar por mis vecinos. Cuando nadie respondió, miré por encima de la barandilla y hacia abajo en las calles, observando a la gente caminando debajo y finalmente enfocándome en alguien parado entre 2 autos estacionados. Alguien mirándome. Retrocedí, cerrando la puerta del balcón por una especie de miedo que sentí, que ni siquiera podía entender. Durante un rato me senté en el sofá, sintiendo que el pánico comenzaba a abrumar todo lo demás. Busqué en mis bolsillos, sacando el pedazo de papel en el que el policía del estacionamiento había escrito su número. Inmediatamente lo llamé, escuchando el timbre de la línea 2 veces antes de que alguien lo recogiera. Pero no hablaron, optando por respirar pesadamente directamente en el altavoz. Sonaba como si estuvieran sin aliento, y en algún lugar en el fondo pude escuchar un gemido bajo. Colgué,
tiré mi teléfono en el sofá. Estaba empezando a sentirme mareado, la piel de mi cara se sentía caliente, así que caminé hacia el baño y me rocié la cara con agua fría. Me ayudó un poco, pero cualquier indulto que me trajo se borró tan pronto como volví a la sala de estar. Apenas podía verlo por el rabillo del ojo. Alguien parado en mi balcón, con la cara apretada contra la ventana. Su piel era pálida y estaban vestido con lo que parecía ser una túnica negra. Recordando lo que el policía me había dicho, no lo miré directamente, manteniéndolo con el rabillo de mi visión para darme tranquilidad, para asegurarme de que no se moviera. Me acerqué a mi sofá y tomé mi teléfono donde lo había dejado y marqué el 911. Les dije que alguien estaba en mi balcón, tratando de entrar, que necesitaban enviar a alguien lo antes posible. El operador me dijo que lo harían, pero que mientras tanto sería mejor que me fuera de mi apartamento. Les dije que no podía hacer eso y cuando me preguntaron por qué, no tuve respuesta. Esto pareció confundirlos, pero me dijeron que me quedara en la línea, lo cual hice. A estas alturas estaba tratando activamente de evitar hiperventilarme y en mi miedo caminé hacia atrás a mi cocina y agarré un cuchillo de carne. Aparté la vista del balcón por una fracción de segundo porque ahora la figura había desaparecido. Contuve la respiración y pronto pude escuchar algo que venía del pasillo detrás de mí, lo que sonaba como exhalaciones ásperas y animales. Está dentro, susurré al teléfono. Está detrás de mí. Podía escuchar al operador decir algo, pero en ese momento estaba demasiado aturdido para escuchar. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Miré el cuchillo en mi mano. Lo último que recuerdo antes de que todo se volviera borroso fue la puerta crujiendo lentamente y algo frío rozando la parte posterior de mi cuello. Cuando me desperté, muchas horas después, estaba acostado en una cama de hospital, con un feroz escozor en todo el lado izquierdo de mi cara. Me acerqué y sentí a mi alrededor, mis dedos rozando capas de vendajes gruesos. Dados los hechos en cuestión, tenía una idea bastante buena de lo que había sucedido, pero aún así le pedí a las enfermeras que confirmaran las cosas. Cuando los policías me encontraron, había estado tirado en el suelo, con la parte posterior de la cabeza sumergida en un charco de mi propia sangre, mis dedos todavía envueltos alrededor del mango del cuchillo. Aparentemente, había intentado sacar la prótesis directamente de donde antes estaba mi ojo izquierdo y había hecho un trabajo pobre. Después de que las enfermeras se fueron, dos hombres de aspecto sencillo en traje se acercaron al costado de mi cama y comenzaron a hacerme preguntas. Al principio pensé que eran psiquiatras designados por el Estado o algo así, enviados para determinar si yo era o no un daño para mí mismo y para los demás. Pero el tono de sus voces y la forma en que se comportaban no se alineaban con eso. Eran muy serios con sus interrogatorios, más como detectives que cualquier otra cosa. Si bien parecían preparados y casi ansiosos por creer lo que tuviera que decir, hablar con ellos resultó ser algo incómodo, así que terminé bailando alrededor de los detalles más surrealistas de lo que realmente había sucedido. No estoy seguro de por qué. Simplemente sentí que tenía que hacerlo. Pero aún así, me di cuenta de que sabían que estaba mintiendo. Después de darse cuenta de que no iban a poder sacar nada de mí, uno de los trajes solo sonrió, diciéndome que se mantendrían en contacto antes de irse. Un encuentro extraño, pero en ese momento estaba demasiado aliviado para preocuparme. Se acabó. Esta jodida pesadilla finalmente había terminado. Me estaba quedando dormido cuando escuché a alguien más entrar en la habitación. Abrí los ojos, me acomodé sentándome. Era un policía. Comenzó a acercarse a mí nerviosamente y le pregunté qué quería. Solo tengo curiosidad, dijo. ¿Qué pasó allí? Solo lo miré fijamente. ¿Qué quieres decir? En tu apartamento. ¿Qué demonios estaba pasando? Me encogí de hombros. No lo sé. Tuve un episodio maníaco o algo así. No, dijo el policía. No, estaba sucediendo algo más. Algo jodido. Sacudí la cabeza. ¿Y cómo lo sabrías? Se inclinó, acercándose incómodamente a mi cara. ¿No te lo dijeron? Cuando llegamos allí, tu puerta había desaparecido. ¿Conoces la puerta principal de tu apartamento? No estaba allí.
Tuvimos que derribar el maldito muro para entrar. Hizo una pausa, sus ojos se abrieron como si algún miedo suyo acabara de ser validado. ¿Por qué diablos no estaría allí? De repente, una mano apareció en su hombro. Miré hacia arriba, viendo uno de los trajes de antes. Estaba mirando al policía y sonriendo, la malicia detrás de la expresión apenas se ocultaba. Se supone que no debes estar aquí, decía el hombre con traje. Déjalo descansar. El policía le devolvió la mirada, igualando la hostilidad en su mirada mientras se mantenía erguido y comenzaba a retroceder. Una vez que estuvo fuera de la vista, el traje me miró, la sonrisa persistió mientras me asentía. Luego salió de la habitación y cuando cerró la puerta detrás de él, no era la misma que había estado allí antes.